Bueno, ya regresé después de un rato. Y me disculpan porque sí, se me ha complicado un poco las cosas. Pero bueno, listo. Entonces, voy a retomar desde aquí, que fue exactamente donde termina el video de la primera parte. Entonces, estaba explicando, ¿verdad? Esto representa una columna de absorción donde esto es el absorbente. Entonces, estamos relacionando este esquema con en la gráfica de abajo, donde tengo el volumen de efluente tratado y la concentración del soluto o del absorbato en el efluente. Entonces, tengo una concentración inicial alta, que es cuando el gas entra en contacto con el absorbente. Entonces, esta zona gris, les dije que es la zona de transferencia de masa, que básicamente el absorbente se va a ir saturando. Estas líneas rayadas representan esa zona saturada del absorbente, ¿verdad? Y que aquí se dando el proceso de transferencia de masa, y aquí esto blanco significa absorbente completamente limpio, puro. Entonces, en el momento en que inicial la concentración es alta, y una vez que el gas recorre en la columna de absorción, pues sale con una concentración baja que se mantiene, ¿verdad? Ya sigue pasando el tiempo. Lo que va sucediendo es que el gas, el efluente, sigue entrando con la concentración inicial, la columna de absorción se va saturando y la zona de transferencia de masa se va desplazando hasta, este es el tercer instante, digamos así. Vean que cuando la zona de transferencia de masa llega al final del absorbente, ¿verdad? Aquí es el punto de ruptura. Cuando esta zona gris, ¿verdad?, llega al final, no se ha saturado completamente la columna, pero hay un indicativo ahí de que la concentración, un instante después, empieza a subir, porque como el absorbente ya está saturado, entonces no hay capacidad, pues, de absorción. Y la concentración sale un poquito disminuida, ¿verdad? No sale la concentración inicial, sino un poquito más baja, ¿verdad? Entonces, así es como se mueve el frente de absorción. Y van a ver que las ecuaciones están relacionadas con esta zona de transferencia de masa, con la capacidad de saturación, ¿verdad? Y la capacidad de ruptura, que es cuando, les digo, la zona de transferencia de masa llega al final de la columna, aunque no esté completamente saturado, si es una señal en este punto de ruptura de que la concentración va a empezar a aumentar. Bien, entonces, vamos a ver los términos importantes para determinar la capacidad de equilibrio. Capacidad de equilibrio según la nomenclatura que usa el Teodoro. Entonces tenemos el punto de ruptura del absorbente, ¿verdad? El break. Básicamente es la capacidad de la cama de absorción antes de que el absorbato aumente la concentración en la corriente de salida. Entonces, si lo relacionamos con esto, es aquí, ¿verdad? Cuando la zona de transferencia de masa llega al final del absorbente, estamos en esto que se llama el punto de ruptura. Ya sabemos que una vez alcanzado eso, instantes después, el absorbente se va a saturar. La capacidad de saturación, bueno, ya hemos hablado de esto en operaciones, es la máxima capacidad de absorbato que puede ser absorbido por unidad de masa. Entonces podemos calcularlo con las isotermas de absorción o lo podemos también leer gráficamente. Esta es la capacidad máxima. Luego tenemos otra, porque aquí consideramos la capacidad de trabajo. Cada vez que el absorbente se desorbe, se pierde capacidad, porque algunos tal vez poros quedan sellados y no
no se recupera, digamos, el absorbente al 100%. Por eso, esta capacidad de trabajo, ¿verdad? La capacidad real del absorbente y va desde punto 1 hasta punto 7 de la capacidad de saturación, ¿verdad? Como les digo, por el efecto, por ejemplo, vamos a mostrarles aquí este esquema de los poros. ¿Verdad? Aquí los poros están saturados, pero puede ser que en alguno de estos, o pasa, ¿verdad? Que en alguno de estos brazos, digamos, del poro, alguna partícula bloquee la salida, entonces, porque hay una partícula grande que se atraviesa aquí, entonces algunas zonas del absorbente quedan bloqueadas, no se puede restablecer la capacidad ahí en esos puntos, y entonces por eso la capacidad de trabajo es un porcentaje de la capacidad de saturación. Pero estoy aquí. Porcentaje de la capacidad de saturación. Y esa fracción que queda ahí atrapada en los poros, ¿verdad? Se le denomina Helder. Esta queda, como les digo, es esa parte residual que cada vez que se desorbe el absorbente no se recupera al 100%. Entonces, las ecuaciones para determinar la altura del lecho absorbente, el punto de quiebre considera la capacidad de saturación, la zona de transferencia de masa. Esto es lo que se está saturando y esto es lo que ya está saturado. ¿Cómo se calcula la capacidad de trabajo? Sabiendo que esa capacidad de trabajo es un porcentaje, una fracción o un porcentaje de la capacidad de saturación. Y para sistemas multicomponentes, ¿verdad? Tenemos varias ecuaciones que me indican cómo debo calcular esa capacidad de trabajo, considerando el número de componentes, la fracción en masa y la capacidad la capacidad de saturación de cada uno de los componentes. Si tengo un sistema de dos componentes, pues puedo aplicar esta fórmula para calcular la capacidad de trabajo. Entonces, aquí es importante se considera. Esta zona es la zona que se está saturando, ¿verdad? La capacidad de absorción por la zona de transferencia de masa entre Z, que es la longitud del absorbente, ¿verdad? Entonces la mitad de la zona de transferencia más la zona Z es la longitud del absorbente menos la zona de transferencia de masa por la capacidad de saturación dividida entre la longitud del absorbente menos, ¿verdad? Lo que se quedó saturado. Entonces así puedo calcular la capacidad de trabajo. Como se le resta este término, entonces ya sabemos que la capacidad de trabajo va a estar entre 0 y 1. Ok. Entonces, ya vamos a ver con más detalle esos cálculos. Otros factores a considerar, ¿verdad? A la hora de hacer el diseño sería el tamaño de la partícula del absorbente, ¿verdad? Ya les indiqué que normalmente están entre 40 y 90 nanómetros. El absorbato, entonces que hay que considerar el tamaño de la partícula del absorbente y el poro. Ver si tenemos macroporos, microporos o los de transición, ¿verdad? Que están en la zona intermedia. ¿Saben por qué se me perdió el apunte? Aquí. Eso es importante. Otra cosa que tenemos que considerar, ¿verdad? A la hora de diseñar es que la velocidad máxima del gas a través de hecho está limitada a 100 pies por minuto,
para no generar acaloramiento, que es romper el absorbente y se genere un canal. Entonces tenemos limitaciones en la velocidad que puede atravesar el absorbente. Una caída de presión que está limitada entre 18 y 20 pulgadas y una velocidad máxima, una velocidad mínima del gas, o sea, la velocidad debe estar entre 100 y 20 pies por minuto, que es la velocidad mínima del gas. Entonces, esos aspectos, además de la capacidad de trabajo, la capacidad de saturación, el punto de ruptura, son aspectos que debemos considerar a la hora de determinar la dimensión de la cama de absorbente, ¿verdad? La dimensión de la cama de absorbente. Como es un sistema de fuerzas, ¿verdad? Es tal vez el proceso físico que se está dando es menos complejo que, que en otros sistemas, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta esas consideraciones cuando se calcula la magnitud de la cama. Otra cosa importante es cómo voy a regenerar el lecho. Estamos hablando de sistemas de absorción que se regeneran. Entonces, hay diferentes formas de hacer la regeneración. Una oscilación térmica, o sea, puedo hacer un cambio de la temperatura de manera tal, calentando o enfriando, para que las partículas que están atrapadas en el absorbente, pues esa fuerza se rompa, ¿verdad? Entonces el lecho se calienta para reducir la capacidad de absorción, el absorbato se libera y se extrae por medio de una corriente de gas inerte, que puede ser nitrógeno, ¿verdad? Entonces se usa como gas de arrastre. Em, Como es un proceso de ruptura, ¿verdad? De enlaces, se genera calor, entonces hay que enfriarlo antes de que entre en funcionamiento nuevamente. O sea, entonces se hace el proceso de absorción y luego hay una parte de preparación. Esa es una forma, variando la temperatura. Otra forma es variando la presión, ¿verdad? Porque si yo disminuyo la presión a temperatura constante, ¿verdad? Eso va a romper el equilibrio y va a reducir la capacidad de absorción. Otro método de regeneración sería usar una corriente de gas inerte, ¿verdad? Entonces se introduce una corriente em, que arrastra, digamos, las partículas del absorbato, entonces se rompe el equilibrio y básicamente se va a pasar el absorbato del sólido a la fase gaseosa, ¿verdad? Por una cosa de la ley de Fick, ¿verdad? Entonces, como el gas de arrastre arrastra las moléculas que están en la fase gaseosa, como disminuye la concentración, entonces eso hace que el absorbato se libere, ¿verdad? Por un gradiente de concentración. Y el de desplazamiento y purga, aquí se mantienen constantes la presión y la temperatura. Se usan gas de purga, pero con la diferencia en el punto anterior, aquí es un gas inerte, o sea que no interfiere con el absorbente. En este caso de desplazamiento y purga, la diferencia es que aquí hay un gas que sí interfiere con el absorbente, entonces lo que hace es desplazar al absorbato, ¿verdad? Él se pega y saca al absorbato. Ese sería el ciclo de desplazamiento y purga. Entonces, cuando hago un diseño de un sistema de absorción, tengo que considerar la magnitud del lecho, bueno, el tipo, la magnitud, las dimensiones del lecho absorbente y el sistema de regeneración, cómo vamos a regenerar el sistema. Aquí, por ejemplo, el Teodor menciona la regeneración del absorbente con vapor, que es realmente bastante común, ¿verdad? Entonces, básicamente el absorbato se separa del sólido y se lleva a un lugar donde se puede recuperar y básicamente hay un proceso de calentamiento, hay un proceso de calentamiento de la cama de absorbente y ahí no se desorbe nada hasta que, digamos, se ha consumido cierta cantidad de vapor para aumentar la temperatura
y permitir que se dé la desorción. Entonces, cuando se alcanza esas condiciones, esa temperatura de desorción, el absorbato se libera. Entonces aquí gráficamente, este es el consumo de vapor por libra de solvente recuperado. Tenemos para dos, este es un ejemplo donde tengo percloroetileno y tolueno, ¿verdad? Y en el punto mínimo de la curva aquí, ¿verdad? Es donde tengo punto mínimo de la curva representa el consumo mínimo de vapor y el tiempo ideal de operación. Si operamos más allá del mínimo, disminuye la eficiencia y hay mayor costo. Entonces, básicamente, al principio, cuando se está calentando, se tiene un mayor consumo de vapor y conforme vamos avanzando en el tiempo, ¿verdad? Llegamos a un punto mínimo, que es el punto óptimo donde se consume vapor y es el tiempo ideal, digamos, de operación del sistema. ¿Verdad? Pero este es un ejemplo particular para el tolueno y percloroetileno. Ok. Entonces aquí lo más importante es que entre mayor sea el calor latente de vaporización de la sustancia, mayor cantidad de vapor se requiere para llegar a este punto mínimo. Y básicamente se considera, ¿verdad?, que cada vez que hay un ciclo de absorción va a haber un residuo, ¿verdad? Gel de absorbato que va a quedar adherido a la cama. Entonces, y dato aquí importante es que un sistema que está bien diseñado tiene un consumo de vapor de 1 a 4 libras por libra de absorbente de recuperación suministrado y unos rangos de operación de presión de 3 a 15 PSIA. Entonces, siempre recuerden que vimos en el esquema inicial, ¿verdad?, que vamos a tener en el esquema inicial, que ya hace rato fue, entonces aquí lo pongo. Siempre tengan en mente que vamos a tener una columna que está operando y una que se está regenerando. En este sistema es con vapor, ¿verdad? Dependiendo del absorbato, entonces vamos a tener que suministrar cierta cantidad de vapor. Entonces, aquí, cuando estamos aquí, me indican que para un sistema que está bien diseñado, voy a tener un consumo de vapor de 1 a 4 libras por libra de disolvente recuperado con estos rangos de presión, ¿verdad? Entonces, y se necesitan, como les digo, 2 unidades mínimo o 3 o las que sean, para que mientras una se está regenerando, la otra siga operando y considerar un tiempo de enfriamiento, ¿verdad? Para que vuelva al servicio, que vuelva a operar al funcionamiento, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, se consideran aspectos como la profundidad máxima del lecho absorbente, ¿verdad? ¿Cuánto es el espesor máximo que debe tener el lecho para, y eso está determinado por la caída de presión, ¿verdad? La idea es no tener una profundidad muy grande para evitar el desgaste del absorbente por la velocidad y la presión durante la operación. Y como ya les indiqué, en los sistemas de absorción, la velocidad máxima es 100 pies por minuto a través del absorbente o 20 pies por minuto la velocidad mínima. Entonces, entre esos rangos tiene que estar la velocidad a través del sistema para evitar acaloramiento. Es que sea la velocidad tan grande, ¿verdad? Que se generen canales a través del absorbente. Entonces, pues eso va a alterar el proceso de absorción. Eso no es un no deseado. Entonces, básicamente, en los sistemas de absorción que son para regeneración, tengo que tener en cuenta esos rangos de velocidad y de presión a los cuales debo operar. Ahora, la profundidad mínima del lecho absorbente está determinada por la magnitud de la zona de transferencia de masa, ¿verdad? Obviamente que esa profundidad mínima tiene que ser mayor a la
magnitud de la zona de transferencia de masa, porque si no se respeta eso, ¿verdad? El sistema se puede arruinar. Los valores característicos de la zona de transferencia de masa es de 3 pulgadas en la mayoría de las aplicaciones. Entonces, ahí se los puse en negrita, ¿verdad? Que este es el valor de la zona de transferencia de masa. Tenemos que en estas aplicaciones, tanto en el diseño de los lavadores de gases como en estos sistemas de absorción, por lo general se construye un prototipo. Y con ese prototipo se establecen las condiciones de operación y luego se escala, ¿verdad? Entonces, es importante considerar estos valores de referencia que me pueden dar al menos un valor inicial con el que yo puedo empezar a jugar. Ahora, calcular la zona de transferencia de masa es difícil porque depende de 6 factores, que aquí están. El tamaño de la partícula del absorbente, la velocidad del gas, la concentración que tengamos del absorbato, las propiedades del fluido de la formación de gas, la temperatura del sistema y la presión del sistema. O sea, de todos estos aspectos eh, depende de qué magnitud tiene es la zona de transferencia de masa. Entonces, para calcular esa zona de transferencia de masa vamos a considerar, ¿verdad? Es a partir de datos experimentales en una columna piloto, pero vamos a considerar la profundidad de la cama, ¿verdad? Esta es la capacidad de ruptura y esta es la capacidad de saturación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la capacidad de saturación es cuando está en el equilibrio, o sea, cuando está completamente saturado, tenemos esta capacidad. Esta capacidad de ruptura, si hay que determinarlo experimentalmente, recuerden que es cuando la zona de transferencia de masa llega al final de la cama del absorbente, no está completamente saturado. Este es el grado de saturación de la zona de transferencia de masa, que siempre se asume como un 50%, ¿verdad? Para que me entiendan mejor, entonces, tengo esto, es una zona de transferencia de masa, entonces aquí, esto ya está saturado, pero aquí la concentración está variando. Entonces, ¿verdad? Como algo estandarizado, se considera en la ecuación la mitad de la zona de transferencia de masa, o sea, se considera que la mitad está saturado. Entonces, asumido como un 50%. Y con esa información, entonces yo puedo calcular cuál es la magnitud de esa zona de transferencia de masa, que debe ser menor a la profundidad mínima del lecho, para que el lecho no se rompa. Entonces, esto se utiliza para, como les digo, verificar que esto sea menor que la altura mínima del lecho. Y básicamente, entonces, conociendo eso, ya yo puedo calcular cuánto es la profundidad del lecho y cuántos son los ciclos de operación y de regeneración. Y en el ciclo de regeneración, considerar, ¿verdad? En el ciclo de regeneración, que pueden ser 2 horas o 4 horas o lo que disponga. Pero vamos, si usamos un valor típico de 2 horas, entonces como 1 hora y media se utiliza para hacer la regeneración y de 30 minutos a 1 hora para enfriamiento y secado. O sea, ¿verdad? Entonces el ciclo comprende la regeneración y el enfriamiento y secado. Otro aspecto importante es el tiempo de servicio. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar operando el sistema de absorción o la columna de absorción? Y ese tiempo de absorción va a estar dado por el flujo volumétrico, la concentración inicial a la entrada y la capacidad de ruptura. Entonces, esa relación entre caudal, eh,
por concentración de entrada me va a dar masa. Entonces la relación entre la capacidad de ruptura y la masa a la entrada me va a dar el tiempo de servicio. O sea, una relación de masa, si lo ven así. Ok, ahora, eso está en términos de la capacidad de ruptura. Esto lo conocemos, ¿verdad? La concentración a la entrada. Esto es el flujo volumétrico a la entrada. Necesitamos hacer la determinación de la capacidad de ruptura. Entonces, esa capacidad de ruptura, ¿verdad? La vamos a calcular considerando la zona saturada y la zona activa, ¿verdad? Esta es la profundidad de la cama, del lecho absorbente, ¿verdad? Voy a poner aquí, profundidad del lecho y entonces esta es la zona activa, es el grado de saturación, que lo vamos a asumir, ¿verdad? De la zona de transferencia de masa por la capacidad de saturación, por esa fracción que vamos a considerar que ya está saturada de esa zona activa, que es la zona de transferencia de masa. Entonces, por convención, asumimos que esta zona activa es el 50% de la zona de transferencia de masa. Y luego tengo el resto de la cama, que es la zona que ya está saturada. Entonces va a ser la profundidad del lecho menos la zona de transferencia de masa multiplicado por la capacidad de saturación al 100, cuando está en equilibrio, entre la profundidad. Eso me va a dar la capacidad de ruptura, ¿verdad? Este valor, bueno, lo podemos calcular si tenemos la información necesaria o lo podemos obtener de las isotermas de absorción, ¿verdad? Ya sea que nos den la ecuación y tengamos las constantes para poderlo calcular o que tengamos toda la información eh, básicamente, ¿verdad? Es la profundidad del lecho, cuánto es la zona de transferencia de masa, cuál es la capacidad de saturación, para poder, digamos, calcularlo usando esta fórmula. En el caso de la capacidad de trabajo, ¿verdad? Básicamente es considerar que cada vez que el absorbente se regenera, ¿verdad? No recuperamos un 100% de la capacidad del absorbente cuando estaba limpio, cuando estaba nuevo. Entonces, básicamente es una fracción, em, es una fracción. Entonces, la capacidad de trabajo se puede determinar como la capacidad de saturación. em, esta es, un momento, esta es la zona saturada y esta es la zona activa. Entonces, esta es la zona saturada, la zona activa. Entonces sería la capacidad de saturación por todo lo que está pasando en la columna, la parte de que se está saturando y la que ya está saturada, la zona activa y la zona saturada, perdón, menos el residuo que queda atrapado, ¿verdad? Entonces la capacidad de trabajo es una fracción de la capacidad original, ¿verdad? Entonces, podemos determinar esa capacidad de trabajo en sistemas de recuperación de solventes. La velocidad de flujo a través del lecho es cercano a los 100 pies por minuto y ya sabemos que se establece el valor de la zona de transferencia de masa como 3 pulgadas como un valor característico y la profundidad del lecho, aquí es importante, la profundidad del lecho tiene entre 16 y 36 pulgadas. Entonces, puedo calcular la capacidad de trabajo, ¿verdad? eh, para un lecho profundo como la capacidad de saturación menos el gel. Y cuando tengo una cama
delgada, ¿verdad? En lechos de 2 pulgadas o menores se utilizan velocidades de flujo más pequeñas, de 40 pies cúbicos por minuto. Y en estas aplicaciones, la zona de transferencia de masa y el D, o sea, la profundidad de la cama, son casi iguales. Entonces, en estos casos, cuando tenemos lechos muy pequeños, ¿verdad? Entonces, la capacidad de trabajo se considera como si fuera, el 50% de la capacidad de saturación menos el gel. O sea, considera como solo lo que pasa en la zona de transferencia de masa. Entonces, tenemos esas dos consideraciones para calcular la capacidad de trabajo, ¿verdad? Considerando la velocidad del flujo, para este caso, en 100 pies por minuto, y que la magnitud de la zona de transferencia de masa es 3 pulgadas. Ok, entonces, cuando yo voy a hacer el procedimiento de diseño, ¿verdad? El procedimiento de diseño, entonces, aquí tenemos que, yo agregaría esto. Primero, conocer la corriente de gas y saber, tener muy claro qué características tiene el absorbato, en este caso, el componente de la fase gaseosa que queremos eliminar. Eso es lo primero. Si en este caso vamos a diseñar dos unidades horizontales con un sistema de regeneración con vapor. Entonces, dicen, seleccione el tipo y el tamaño del absorbente. Ya vimos la relación que tiene que haber entre el tamaño del poro y el tamaño del absorbato. ¿Verdad? Hay que seleccionar el tiempo del ciclo, que sería el tiempo de operación más el tiempo de regeneración. Entonces se hace al revés. Primero se considera el tiempo de regeneración y luego el tiempo de operación se considera igual al tiempo de regeneración. ¿Verdad? Entonces, em, bueno, hay tablas donde uno puede ver las características del absorbente, a la hora de hacer la selección. Se establece la velocidad, ¿verdad? Entre menor a 100 pies por minuto. La relación vapor-absorbente, ¿verdad? ¿Cuánto se va a consumir de vapor por cada libre de absorbente? La capacidad de trabajo y con esa capacidad de trabajo sabemos cuánto es la cantidad del absorbato durante medio ciclo de operación y con eso calculamos la masa del absorbente. La masa del absorbente. Entonces, con esa masa del absorbente, si tenemos la densidad, podemos calcular el volumen del absorbente y podemos calcular cuál es el área de sección transversal de la cama absorbente, el caudal entre la velocidad y puedo calcular la altura del lecho. Entonces ya puedo, con la altura, ya voy teniendo las dimensiones, selecciono la relación largo-diámetro y para esa relación largo-diámetro puedo calcular las dimensiones del lecho, ¿verdad? Aquí es importante que vamos a diseñar verticalmente para un flujo volumétrico que sea menor a 2500 pies cúbicos por minuto, mientras que se usa horizontal cuando tengo 10.000 pies cúbicos por minuto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí es importante también cuando calculo el área como la longitud por el diámetro y para longitudes menores a 30 pies y diámetros menores a 10 pies, esa relación, em, ay, esa relación longitud-diámetro tiene que estar entre 3 y 4, entre 3 y 4 esta relación. Entonces quiere decir que, digamos, si tomo un valor de 3, pues puedo despejar de ahí la relación longitud-diámetro. Ok, esta es la parte teórica de absorción, ¿verdad? Em, Yo espero que la vean. Disculpen que me haya quedado en dos partes el video. La idea era que me quedara en una sola parte. Sin embargo, bueno. Entonces, veamos los ejercicios. Los ejercicios.
los ejercicios y se abre. Entonces, vamos a ver. Empezamos con... Lo primero que yo necesito para poder hacer el diseño de una cama de absorción, de un lecho de absorción, es determinar la capacidad de saturación del absorbato en el absorbente. Eso es lo primero. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Podemos calcular esa capacidad de saturación usando gráficas o usando fórmulas. Entonces, aquí tengo una corriente gaseosa y seca con un caudal de 15.000 pies cúbicos normales por minuto, perdón, que contiene 680 partes por millón de tetracloruro de carbono, usando una isoterma de absorción, usando carbón activado y asumiendo que la corriente está en las siguientes condiciones. Entonces, me dicen que está a 140 grados Fahrenheit y 14,7 PSI. Esto está en condiciones normales y las condiciones de proceso son diferentes. Entonces, me dan 680 partes por millón. Yo necesito calcular cuál es la capacidad en el sistema. Entonces, en la fase gaseosa tenemos que el porcentaje de volumen, ¿verdad? Es igual a la fracción molar. Entonces, estas partes por millón, yo las puedo pasar a fracción molar. Yo sé que son 680 partes en 1.000.000 de partes. Entonces, al hacer esta relación es 680 partes de absorbato entre 1.000.000 de partes de la mezcla. Y eso lo puedo convertir entonces en un porcentaje, volumen, volumen. ¿Ok? Yo sé y si esta es la presión total del sistema, entonces yo sé que la presión parcial del tetracloruro de carbono va a ser igual a la fracción en volumen multiplicado por la presión total. Me va a dar, esta es la presión parcial del tetracloruro de carbono en la corriente gaseosa. Entonces, estamos trabajando a 140 grados Fahrenheit y 14,7 PSI. Entonces, en este caso me dan la presión parcial, la isoterma de absorción para el tetracloruro de carbono con carbón activado. Voy a entrar con la presión parcial, 0.01, a la temperatura que estamos trabajando, que es 140, y voy a leer en el eje de la Y la capacidad, ¿verdad? Que sería la cantidad de tetracloruro de carbono que va a ser recuperado por cada 100 libras de carbono que yo voy a utilizar. Entonces, esta sería mi capacidad de saturación. Entonces, ya yo sé que leyendo, aquí tengo 1, 2, 3. Entonces, tengo 30 libras de tetracloruro de carbono por cada 100 libras de carbón. Entonces, esta es mi capacidad de saturación. Capacidad de saturación. ¿Verdad? Entonces, eso me permite, si yo sé las concentraciones, puedo saber con la capacidad de saturación cuánta cantidad de absorbente necesito. Entonces, esta es una forma gráfica donde importante es cómo pasar de partes por millón, pasar a una fracción en volumen y luego, ¿verdad? Calcular la presión parcial de el tetracloruro de carbono en la corriente gaseosa. Y uso un método gráfico para considerando la temperatura, la presión parcial para calcular la capacidad de saturación. Esa es una forma. La otra forma, ¿verdad? Es utilizando las isotermas, ¿verdad? Isotermas de absorción. Entonces, en este caso, hacerlo más, ahí se lee así. Cuando uso las relaciones de equilibrio de absorción, hay diferentes tipos de isotermas. Entonces, ¿y qué es lo que voy a calcular? La masa de absorbato, ¿verdad? Hay una constante K, una constante N por la presión parcial del absorbato. Entonces, esas constantes se obtienen experimentalmente.
Aquí les puse, vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Verdad? Aquí tenemos los parámetros tabulados, ¿verdad? Para la isoterma de Freundlich, diferentes tipos de absorbato a diferentes temperaturas de trabajo. Tengo el valor de K por 100, el valor de N y la presión parcial a la que operan estas constantes a esta temperatura y a este rango de presiones. ¿Verdad? Entonces, que sería otra forma en la que yo pueda calcular la capacidad de saturación. Entonces aquí me dicen, calcule ah, la capacidad de absorción en el equilibrio del tolueno en aire en carbón activado de una malla de 4 por 10. ¿Verdad? Eso significa 4 edificios por pulgada y 10 edificios por pulgada. Entonces que las moléculas quedan atrapadas entre esas dos mallas. A una temperatura de 298 Kelvin y una presión total de 101,3 kilopascales. Me dicen que en el equilibrio la concentración del tolueno es 1000 partes por millón. Entonces tenemos el tolueno, la temperatura es 298 y tenemos los valores de K y de N. Y la presión parcial del absorbato tiene que estar entre estos valores, entre 0,69 y 345 pascales. Entonces, primero, para calcular la presión parcial, entonces 1000 partes por millón entre un millón, 1000 entre un millón por la presión total, 101,3, me da la presión parcial expresada en, expresada en kilopascales y 101,3 pascales. Entonces tenemos que nos vamos aquí. Y un detalle es que tengo el K es por 100 y el N es 0,110 y este K está tabulado por 100. Entonces, cuando yo saco el valor de aquí, lo divido entre 100. Por eso, aquí tengo 0,2084 por la presión total elevado al valor y eso me da la capacidad de saturación de el tolueno por kilogramo de carbono. ¿Verdad? Entonces, una relación de masas en estas condiciones de operación. Entonces, dos formas de calcular la capacidad de saturación, gráficamente o a través del uso de isotérmicos. Ahora, vamos con el diseño del lecho. Entonces, ya vimos, ¿verdad? Lo que pasa, este sería el lecho de absorción, una zona que está saturada, una zona de transferencia de masa donde la concentración va variando y una zona de absorbente que está fresca. Entonces nosotros necesitamos, vamos a ver a través del ejemplo 3 todo lo que necesitamos. Dice, una corriente gaseosa y seca de aire con un caudal de 15.000 pies cúbicos normales por minuto contiene 680 partes por millón de tetracloruro de carbono. Usando la isoterma de absorción, usando carbón activado y asumiendo que la corriente está en las condiciones siguientes de 140 grados Fahrenheit y 14,7 PSIA, ya habíamos calculado la capacidad de saturación, 30 libras de tetracloruro por cada 100 libras de carbón. Tenemos que las condiciones normales son 32 grados Fahrenheit y una atmósfera de presión, y el volumen molar, 32 Fahrenheit y una atmósfera, es 359 pies cúbicos por libra mol. Y la masa molar de tetracloruro, 154 libras por libra mol. Esto es porque se trabaja con el sistema inglés. Ok, entonces, me preguntan, calcule la masa de carbón que se requiere en el absorbedor cuando opera con un ciclo de 4 horas. Entonces, un ciclo de 4 horas, calcular el flujo volumétrico de tetracloruro a partir del flujo total de entrada. Entonces,
tengo que calcular el flujo volumétrico de tetracloruro, va a ser el caudal total por la fracción molar del tetracloruro. Entonces tengo 15.000 pies cúbicos normales por minuto. Y aquí estoy sacando la fracción molar, 680 entre 1.000.000 por, aquí tengo 10.2. Así. Entonces ya cuando hago este producto me da 10.2 pies cúbicos normales de tetracloruro. Ojo que esto está en condiciones normales. Y las condiciones de operación son estas. Entonces tengo que si este flujo está en condiciones normales, ¿verdad? Y esto está en las condiciones del proceso, entonces recordamos la primera parte del curso y, tenemos que pasar a condiciones de proceso. Entonces aquí tengo el flujo volumétrico de tetracloruro de carbono en condiciones normales. Entonces, segundo paso, se debe determinar el flujo másico por hora del absorbato para poder relacionarlo con el tiempo de operación de 4 horas. Entonces, la masa de tetracloruro, yo sé que ya sé el caudal volumétrico de tetracloruro. Ay, ok, entonces tengo el caudal volumétrico de tetracloruro por aquí. Ese es el volumen molar en condiciones normales. Entonces ya sé cuántas libras de tetracloruro corresponden a estos 10.2 pies cúbicos. Y luego es un caudal por minuto, entonces lo paso a horas, por 4 horas de operación. Quiere decir que en 4 horas de operación yo voy a recuperar, no, yo voy a tener un caudal, una cantidad de tetracloruro de carbono de 1050,12 libras. Esa es la cantidad de tetracloruro que se va a recuperar en 4 horas de operación. Y vean que aquí este volumen molar está en condiciones normales. Y por eso yo lo aplico aquí directamente. Ay, se me perdió, aquí directamente, ¿verdad? Para calcular la masa. Entonces, me dicen, ya tengo la masa que en 4 horas de operación va a entrar con el flujo de gas. Esto significa esto. Entonces, el tercer paso. Determine la masa de absorbente o carbón que se requiere. Determinar la masa de carbón absorbente que se requiere. Ya sabemos que la capacidad de saturación es 30 libras de tetracloruro por cada 100 libras de carbón. Entonces, si yo quiero recuperar 1050 libras de tetracloruro, necesito 3500 libras de carbón activado, ¿verdad? Vean que este valor de la capacidad de saturación es clave para poder calcular, digamos, el tamaño de la cama de absorción. Ok, entonces, ahí estamos. Ahora me piden la altura del lecho. Vamos a ver este otro ejercicio. Dice, se le solicita calcular la altura requerida de absorbente en un sistema que tratará una corriente de ventilación desengrasante contaminada con tricloreteno con carbón activado. Dados los siguientes datos operativos y de diseño, la columna trabaja 4 horas en modo de absorción, 2 horas de calentamiento y desorción, 1 hora de enfriamiento y 1 hora en stand-by. Entonces, 4 horas de operación y 4 horas de desorción y enfriamiento y preparación. Me dicen que la eficiencia de remoción del sistema es 99,5%. Se va a utilizar una unidad horizontal. Me dan el ancho, 6 pies, y la longitud de 15 pies. Me dan el flujo volumétrico de aire contaminado, 10.000 pies cúbicos por minuto, en 60 grados Fahrenheit y 14,7 PSI. La temperatura de operación es 70 grados Fahrenheit y la presión de operación 20 PSI.
Me dan la capacidad de saturación, 28 libras de tricloroeteno por cada 100 libras de carbón activado. La concentración de entrada, 2000 partes por millón en volumen. La masa molar de tricloroeteno y la densidad de carbón activado. O sea, me dan toda esta información. Y me preguntan, calcule la altura requerida de absorbente en un sistema que tratara una corriente de ventilación desengrasante. Ok, tengo un flujo volumétrico de 10.000 pies cúbicos por minuto. Entonces, para resolver el problema tenemos que, primero, tengo un flujo volumétrico total y necesito calcular el flujo volumétrico del tricloroeteno en condiciones de proceso. Porque me lo están dando en condiciones normales. Ojo. El flujo está a 60 grados Fahrenheit y 14,7 PSI. Entonces aquí esto está en condiciones normales y las condiciones del proceso son estas. Entonces son diferentes. Ojo con eso porque en la mayoría de los ejercicios que hemos hecho hasta ahora yo he puesto condiciones de proceso ya. O sea, no hemos, digamos, puesto atención a ese tipo de cosas cuando me dan en condiciones normales y tengo que pasarlo a condiciones de proceso. Entonces, aquí voy a pasar de condiciones de proceso a condiciones, no, de condiciones normales a condiciones de proceso. Ranking, son los grados absolutos en el sistema inglés, ¿verdad? Entonces, 60 grados Fahrenheit son 500 grados Rankine. Aquí vamos a desproteger la hoja. Entonces tengo, esto es grados Fahrenheit más 460, ¿verdad? Ese es el factor de conversión para pasar de grados Fahrenheit a grados Rankine, que son los grados absolutos en el sistema inglés. Entonces, esto que está en condiciones de 60 grados Fahrenheit lo voy a pasar a condiciones de proceso, que son 70 grados Fahrenheit y 20 PSI. Y ya tengo el caudal en condiciones de operación del proceso en pies cúbicos por hora. Luego, este caudal es la mezcla de aire más el tricloroeteno. Entonces, yo necesito trabajar solo con el caudal de tricloroeteno, entonces tengo que multiplicar ese caudal de proceso por la fracción molar del tricloroeteno. Entonces me dicen que es 2000, entonces 2000 partes por millón, entonces 2000 entre 1.000.000 me da la fracción en volumen, ¿verdad? Porcentaje en volumen, y eso lo multiplico por el caudal del proceso y me da el flujo de tricloroeteno en las condiciones de proceso, ¿verdad? Entonces, para hacer los cálculos de la masa del tricloroeteno o del absorbato que sea, necesito siempre tener el caudal únicamente del contaminante, bueno, del absorbato. Entonces, ya tengo el caudal del tricloroeteno, en este caso, es este. Entonces, ahora necesito calcular el flujo másico del tricloroeteno para poder calcular, a partir de eso y con la capacidad, poder calcular la cantidad que vamos a recuperar. Y luego, con eso, la masa. Bueno. Entonces, tengo el flujo másico del tricloroeteno va a ser el caudal por la densidad. La densidad, vamos a ver, me dan la capacidad de saturación, me dan la densidad del carbón activado, las condiciones de operación, me dan las partes por millón, me dan la masa molar de tricloroeteno, me dan la capacidad de saturación. No me dan la densidad, entonces, como no me dan la densidad del tricloroeteno, entonces yo sé que la densidad, usando la ley de gases ideales, va a ser la masa molar de tricloroeteno por R. En este caso, este valor de R lo sacamos del capítulo 3 del Teodor, ¿verdad? Donde está en libra mol, pie cúbico, PSI, ranking.
Este 10.73 es el valor de R y T, la temperatura en grados Rankine, ¿verdad? Entonces, este valor de R está en condiciones del sistema inglés. Lo saqué del capítulo 3 del Teodoro, ¿verdad? Y hay una tabla, no me acuerdo la página en este momento, pero hay una tabla donde vienen los valores de R en diferentes unidades. Entonces, calculo la densidad del triclorreteno, la densidad del clorreteno en las condiciones de operación. Entonces sería la presión por la masa molar dividido por el valor de R y la temperatura de operación expresada en grados Rankine. Con eso obtengo cuánto es el flujo másico de tricloroeteno en las condiciones de operación por hora. Y como yo sé que el ciclo de operación de la columna es 4 horas, entonces con la masa de tricloroeteno, ¿verdad? Por la eficiencia, porque en este caso me da la eficiencia por el tiempo de operación, me da cuánto es la masa que va de tricloroeteno que va a ser absorbida en 4 horas de operación con una eficiencia del 99.5%. Y entonces, una vez que ya tengo cuánto es la masa, para determinar el volumen del lecho de absorbente, ¿verdad? Del lecho de absorbente, para determinar el volumen del lecho de absorbente, entonces tengo la masa de tricloroeteno por la capacidad de saturación por la densidad del carbón. Eso me da un volumen de carbón activado. Tengo la masa de tricloroeteno por la capacidad de saturación, 28 libras de tricloroeteno por cada 100 libras de carbón activado, por la densidad del carbón activado, que me la dan en los datos del problema, tengo el volumen de carbón activado que se tiene que colocar en la cama. Y ya, o sea, con este volumen, ya yo sé que el volumen de carbón activado entre el área de sección transversal me da la altura de la cama de carbón activado. Entonces tengo el volumen de carbón activado entre el área y esta área, suave, esta área. Sí, tengo aquí una unidad horizontal con un ancho de 6 pies de longitud por 15 pies. Entonces, este valor es el producto de 15 por 6, ¿verdad? Que son las dimensiones que ya me habían dado del lecho. Y con eso obtengo que la altura de carbón activado es 1,82 pies. Que esa es la altura de la cama de absorbente. Ok, entonces, aquí yo les puse un paso a paso que yo espero que revisen. A ver, si todo lo comprendemos. Ok, la caída de presión, vamos a ver. La caída de presión en el lecho. Entonces tenemos, es otro aspecto importante que hay que considerar, ¿verdad? Cuando se hace el diseño de la cama de absorción. Entonces, en este caso se le solicita diseñar un sistema de absorción para colectar 500 partes por millón de benceno presentes en una corriente de aire. Benceno a una atmósfera, a 1,1 atmósferas, 50 grados Fahrenheit, con un flujo de 500 pies cúbicos por minuto. Entonces, eso es un flujo bajito, lo que implica que debe ser una cama de absorción vertical. Dados los siguientes datos operativos y de diseño, me dicen que use una malla de 4x6 de carbón activado, o sea, ya me están dando el tamaño de la partícula. En la planta hay disponibles vapor 2 veces al día y la relación vapor-solvente es de 3, ¿verdad? Eso es lo que me dicen. Cada unidad es operada 24 horas de ciclo total, ¿verdad?
one on, one off. Entonces, 12 horas, creo. Me preguntan cuál es la caída de presión para el proceso y también el flujo de vapor requerido para la regeneración del sistema. Es con benceno. Entonces, tengo la densidad de carbón activado de 30 libras por pie cúbico. Tengo la capacidad, de saturación, 0.45 libras de benceno por libras de carbón. El gel, 0.03 libras de benceno por libras de carbón. La velocidad 75 pies por minuto y la profundidad del lecho 3,29 pies. Entonces, aquí me dicen un sistema de absorción y me piden, aparte, digamos, de calcular la magnitud del lecho, necesito saber cuánto consumo de vapor y cuánto es la caída de presión. Ok, entonces, tenemos igual, tengo el caudal por el tiempo de operación, me dice cuánto es el caudal total que vamos a trabajar, como es un ciclo de 24 horas. One on, one off, entonces quiere decir que la primera 12 horas va a estar operando. Entonces con eso yo calculo cuánto es el volumen total de gas que se va a tratar. Este es mezclado, este es aire más benceno. Entonces luego que yo tengo el volumen total, voy a calcular cuánto es el volumen de benceno multiplicándolo por la fracción molar. Ya sabemos que para pasar de partes por millón, 500 entre 1.000.000 me da la fracción molar gaseosa, y lo multiplico por el volumen y me da cuánto es el volumen, que es esto es un porcentaje de volumen, perdón, porque porcentaje de volumen por el volumen, pues me da volumen, obviamente. 180 pies cúbicos de benceno es lo que vamos a tratar en 12 horas de operación. Entonces ya con este volumen necesito calcular la masa del benceno, volumen por densidad. Entonces tengo la masa molar del benceno. Igual uso la ley de gases ideales. Presión por el valor. Presión por la masa molar dividida por R entre la temperatura con la cual estamos operando. Me da densidad. Y entonces vamos a recuperar 4,41 libras de benceno. O sea, este volumen es 4,41 libras de benceno. Entonces, cuando ya tengo la masa de benceno que voy a recuperar, puedo usar en este problema, que es un problema del teor, aquí ya me están dando la capacidad de saturación y me están dando el gel. O sea, tengo que considerar que cada vez que se regenera el lecho, tengo una pérdida de la capacidad de saturación, ¿verdad? Entonces, esta es la capacidad de trabajo. Entonces, la capacidad de trabajo considera la eficiencia real del sistema cada vez que se regenera. Entonces, es menor, obviamente, que la capacidad de saturación. Entonces, aquí tengo la capacidad de trabajo 0.42 libras de benceno por libras de carbón. La masa de carbón activado necesaria para trabajar el flujo. Entonces, la masa de benceno por la capacidad de trabajo me va a dar la capacidad de trabajo me va a dar la cantidad de carbón activado que necesito y esto multiplicado por la densidad me va a dar el volumen de carbón activado que se requiere. Esos son cálculos sencillos de lo que tengo que saber es interpretar cada uno de los términos. Y básicamente ya tengo el volumen de carbón activado. Yo sé que el área es caudal entre velocidad. La velocidad me la dieron, 500 pies cúbicos por minuto. Entonces, este es el caudal, perdón, 500 pies cúbicos por minuto y esta es la velocidad, 75 pies por minuto. Entonces ya tengo cuánto es la sección transversal. La profundidad del lecho, 3,29 me la dieron en los datos. Entonces, puedo calcular cuánto es la altura del lecho. Y con
aquí, digamos, para poder usar la gráfica y poder determinar la caída de presión, necesito la altura del lecho. Entonces tengo la velocidad que es 75, me dan el tamaño de la malla y puedo leer aquí cuánto es la caída de presión, cuánto es la caída de presión para el sistema. Entonces, leyendo en el eje de las Y, te digo que la caída de presión es 0.4 libras de agua por cada pulgada de lecho. Entonces, con ese factor que lo saco de la gráfica por el espesor del lecho, veo cuánto es la caída de presión en el sistema. Cuánto es la caída de presión en el sistema y finalmente, cuánto es el flujo de vapor. Este de flujo de vapor lo podemos usar porque, bueno, ya tengo la masa de benceno y me dieron en los datos, cuánto es, hay una planta disponible de vapor 2 veces al día en una relación de 3 vapor por solvente. Entonces, 3 libras de vapor por libra de solvente o una relación de masas, usted lo puede interpretar como libras, kilogramos, toneladas. En este caso, lo interpretamos como libras. Entonces, tenemos 41,47 libras de benceno. Aquí arriba. Esto ya lo calculamos y esta relación, entonces 3 libras de vapor por cada libra de absorbato, me da que necesitamos para la regeneración 124,4 libras de vapor. Bueno, entonces, estos son los ejercicios. Espero que la explicación todo se haya entendido. Les pido por favor que revisen el video. Perdonen que haya quedado en 2 partes. Ah, bueno, y otra cosa fue que al principio del video anterior dije que iba a poner un video viejo, pero no lo hice al final y yo hice la explicación de nuevo de los ejercicios. Entonces, por favor, revisen el material y pues cualquier cosa que no comprendan, vamos a hablar mañana antes de la charla un poquito y luego el jueves. Así que ahí les agradezco su paciencia. Porque sí los lunes es complicado. Entonces, bueno, ya aquí está, eso es lo importante. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.